Orlando Luis Pardo Lazo nació en La Habana, Cuba, el 10 de diciembre de 1971. De profesión biólogo molecular, se transformó a partir de sus expresiones plasmadas en sus blogs, Lunes de Postrevolución y Boring Home Utopics, en uno de los blogueros independientes cubanos más controvertidos y contestatarios en la isla. Es escritor, fotógrafo y editor. Su obra ha sido publicada en Samsonia Way Magazine, Diario de Cuba, Penúltimos Días, In These Times, ¿Qué pasa? Y All Voices, entre otras publicaciones internacionales. En Cuba, trabajó para la revista cultural Extramuros y las revistas digitales independientes Cacharros, The Revolution Evening Post y Voces. Como editor, ha compilado 2 antologías de narrativa cubana contemporánea traducidas al inglés. En 2013, su desempeño fotográfico fue reseñado por David González en The New York Times. Su obra Boring Home fue premiada en la República Checa con el galardón Novelas de Gavetas, Premio Franz Kafka, y publicada en Europa con el apoyo de la ONG Libros Prohibidos, que combate la censura en el mundo, luego de que fuera retirada tanto de la lista de publicaciones de la oficialista editorial Letras Cubanas como de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Controvertido, provocador, crítico, irreverente. Este es Orlando Luis Pardo Lazo. Bienvenido a Voces de Cuba, Orlando. Ante todo, gracias por estar aquí con nosotros hoy, por concedernos esta entrevista. Me gustaría primero que nos hablaras un poquito de ti, de tu infancia en Cuba, tu familia, qué personas dentro de tu familia, entre tus amigos han sido significativas en tu vida. Sí, bueno, nací en Lawton, un barrio de La Habana, en 1971. Hijos, como se dice ya de manera estereotipada, de una familia humilde, o sea, una familia de trabajadores, sin ninguna vinculación política o con ninguna interacción con la nomenclatura, pero a la vez también una familia que supo sobrevivir y sortear las diferentes épocas duras, económicamente duras al inicio y antes de la revolución incluso, y después, los años 70, este periodo llamado la década negra o el quinquenio gris, donde la estalinización, la centralización y la censura a todo nivel y la represión del Estado era máximo. En medio de ese clima, yo tuve una infancia feliz. Mi padre, Dionisio Manuel Pardo, mi madre, María Lazo Martínez, que aún vive. Una familia de influencias y de espiritualidad católica y que supieron también sobrellevar la censura, la religión férrea que se vivía en ese momento, de forma tal que yo viví una infancia feliz, muy humilde, pero sin participar de una serie de actos que ya cuando yo tenía 8 o 9 años comenzaron, los actos de repudio respecto a las familias que se iban de Cuba, cuando la migración del Mariel. Yo, por ejemplo, no tengo la memoria de haber participado de nada de esos actos horribles y es evidentemente, me doy cuenta ahora de que mi familia me protegió. Una familia trabajadora con ciertos intereses de lectura, de escribir poesía popular y yo diría un clima que no hacía prever de ninguna manera de que yo pudiera estar interesado tal vez en el activismo social o en los movimientos de solidaridad o de la sociedad civil cubana. O sea, una infancia muy convencional y llena de mucho amor, que tal vez eso sí puede influir, porque cuando uno se forma en un clima familiar donde la institución del Estado no dicta tu vida, sino que hay una serie de valores que se forman y el criterio de la familia pesa más que el criterio de la maestra en la escuela, que el criterio del policía o del juez o del primer ministro hablando en un discurso. Bueno, ahí la persona tiene un tipo de espiritualidad y una defensa que después le va a hacer falta, sobre todo en las sociedades totalitarias. ¿Y la etapa universitaria? ¿Cómo fue la etapa universitaria tuya? Sí, estudié en el Raúl Cepero Bonilla de La Víbora. Siempre estuve en la calle, nunca quise participar de los sistemas de becas al campo y eso. Y comienzo la carrera de bioquímica en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Biología. Yo entro en la Universidad de La Habana en el año 89. Comienza unos meses después el terrible periodo especial con las amenazas de opción cero de una sociedad prácticamente que iba a ser volcada a movimientos de masas, estado de sitio, cambios en la Constitución. O sea, es un clima turbulento donde nuevamente, como siempre se resuelven las crisis sociales en mi país, una gran cantidad de personas, incluidos colegas de mi carrera, estudiantes, profesores, comienzan a viajar de fuera del país y no regresar, o estaban trabajando durante 2 o 3 meses, 2 o 3 semanas y tampoco regresaron al país. O sea, la Facultad de Biología
primero perdió profesores, como todas las universidades de La Habana, por la censura, porque fueron expulsados, al igual que fueron expulsados alumnos, por opinar un poquitico así diferente a la línea de definición totalitaria que estaba reactivando Fidel Castro en ese momento. Y además perdió profesores y perdió alumnos nuevamente por la migración, buscando mejores opciones de vida, en un momento en que no había luz, eran apagones de 8 horas de luz, 8 horas sin luz, y no había agua destilada en la Facultad de Biología. ¿Cómo formar un bioquímico, un microbiólogo que no tiene agua destilada, que no sabe qué cosa es una electroforesis porque nunca lo ha visto en su vida? Los libros de texto que teníamos eran obsoletos y comenzamos a leer a través de las donaciones que nos hacían los propios alumnos y profesores que se habían quedado en el extranjero. Eran tan solidarios que, a pesar de que sus nombres fueron mancillados en esta especie de actos de repudio, también se crearon las brigadas de respuesta rápida. Sin embargo, ellos continuaron ayudando a muchos colegas y estudiantes y profesores, enviándole libros de textos para que pudieran impartir clases de calidad en la Facultad de Biología. Específicamente yo viví eso, con los libros de genética molecular, por ejemplo. O sea, todas esas contradicciones, todas esas energías te van asomando, ¿no?, a una sociedad donde la solidaridad, de alguna manera, paradójicamente, en un régimen socialista, socializar, la solidaridad, todas esas palabras de masa, está penalizada en muchos sentidos. O sea, yo nunca participé en 5 años de estudiante universitario en un solo acto espontáneo de protesta, de demostración pacífica estudiantil. Siempre era cuando bajaba la orientación de la Federación de Estudiantes Universitarios, de la Unión de Jóvenes Comunistas, a la Embajada de Estados Unidos, a la escalinata universitaria, por un motivo político, internacional, una invasión militar en las antípodas del planeta, pero algo tan sencillo como que la dieta que estábamos recibiendo en el comedor de la universidad era infame, jamás se protestó por eso. O sea, vivimos una vida universitaria completamente manipulada, ¿no?, por las instancias superiores del poder. Y comenzó la famosa consigna, entre otras infames consignas de Fidel Castro, de Roberto Robaina y otros líderes, de que la universidad era para los revolucionarios, dicho tácitamente. Yo fui uno de esos revolucionarios que pasó por la universidad sin ser verdaderamente revolucionario. Digo que fui uno de los revolucionarios porque no me expulsaron. Si no me expulsaron de la universidad, si logré graduarme en el año 94, fue porque yo era lo suficientemente revolucionario para ellos, a pesar de que tuve ciertos problemas y diferencias ahí con los compañeros, ¿no? ¿Y llegaste a trabajar como bioquímico en Cuba? Sí, cómo no. Del año 94 al año 98 trabajé como bioquímico, exactamente como biólogo molecular, en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Ciudad La Habana. Es un centro que pertenece al Consejo de Estado. Involucraba un serio proceso de chequeo, verificaciones en la cuadra. Yo no había tenido ningún problema político. Mi familia no tenía ningún problema político, como te expliqué, una familia humilde de trabajadores que para entonces ya estaban retirados porque mis padres son mayores. Y pues pasé la prueba de fuego y comencé a trabajar en este centro que era prioridad número 1 de Fidel Castro, porque en una de sus grandes visiones para el país, la biotecnología era lo que iba a sacar a Cuba del periodo especial. También el turismo, también otras industrias farmacéuticas, o sea, la biotecnología era la niña de sus ojos. Y Fidel Castro perfectamente podía aparecerse en el Centro de Genética y Biotecnología todos los días a las 12 de la noche a conversar con los investigadores que estaban allí. Nunca lo vi en persona, pero era lo que se comentaba. Está cerrado el piso 3 de plantas y bioderivados porque Fidel Castro está allí hablando de bioquímica, hablando de microbiología. Orlando, ¿crees en el valor de la palabra, de la escritura básicamente para provocar desde ella? Me gustaría saber cuán diferente puede ser esa provocación cuando estabas en Cuba, cuando lo hacías desde allí, cuando lo haces ahora desde aquí. ¿Cuán diferentes y cuán efectivas crees que son? Sí, mira, yo comencé a escribir ficción muy tempranamente. El criterio que uno tiene de la ficción es como un bebé, o antes del bebé, cuando estás en el feto de la mamá. Es una evolución. Uno no sabe qué es lo que escribe, ni por qué lo escribe, ni cómo escribe. A veces escribe como puede, tratas de imitar a tus maestros, tratas de matar a tus maestros también. O sea, es un proceso evolutivo, a menos que seas un genio, que sepas exactamente lo que quieres en cada momento y además lo logres hacer. No fue mi caso. Yo sufrí una evolución. Al inicio me interesaba contar una historia bien, una historia interesante, tal vez una historia personal, reflexionar sobre determinados temas, pero en la medida que comienzo a trabajar ya en el campo literario cubano, que me empiezo a interesar en los fenómenos independientes como las revistas digitales literarias independientes, todavía no con un pensamiento civil o político, pues entonces la ficción cambia de concepto para mí. Me interesa primero un trabajo con el lenguaje,
que el lenguaje viene siendo, bueno, como la patria de uno, viene siendo el último territorio que uno puede defender y que desde donde puede resistir y hacer lo que uno considere pertinente para su propia poética. Y eso es lo mismo dentro de la isla como que fuera, ¿no? Estoy contaminado por el lenguaje español, por el lenguaje cubano, por las marcas del inglés, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, y pienso seguirlo haciendo. Lo otro es la parte de la censura o de la provocación en el imaginario político. Dentro de Cuba traté de ser tan intolerable como fuera posible. Cuando la censura no venía a mí, yo trataba de ir hacia la censura. Aplicado a la ficción, a la narrativa, pero también aplicado al periodismo o a la columna de opinión, más exactamente. O sea, es la noción de que uno debe trabajar contra los consensos establecidos, contra los estereotipos establecidos. La política en Cuba lo marca todo, bueno, pues también hay que navegar contra esa nave política, y más todavía cuando es una política totalitaria encarnada en un hombre que define los destinos, los hilos, ¿no?, de la nación. Pero grandes escritores cubanos, salvando las diferencias, han podido realizar sus obras sin despegarse ni un milímetro de Cuba. Ahí está Guillermo Cabrera Infante, Reinaldo Arena, Guillermo Rosales. No pienso que por estar fuera del país yo haya ganado un espacio en libertad de expresión. Dentro de Cuba trataba de habitar tanto como fuera posible esos espacios de libertad de expresión. Tal vez la diferencia entre el dentro de la isla y fuera de la isla está en el impacto inmediato, inicial, con que puede ser percibida esa escritura. Una pequeña columna, una pequeña anécdota contada desde la isla, como se dice, desde la trinchera, teniendo tal vez fuera de tu casa la seguridad del Estado, bueno, pues se reviste, yo me doy cuenta de eso, de cierto valor simbólico, incluso de cierta belleza, ¿no? La belleza de la voz que todavía es capaz de hablar por sí misma dentro del campo de concentración. Eso es bello, ¿no? Y yo sentía esa belleza en mi cuerpo, no solamente por mí, sino también por los lectores que me estaban acompañando. La mayoría de ellos, por cierto, fuera de Cuba. Era como un puente, ¿no?, dentro, fuera. A la vez que uno reside fuera de Cuba, ese puente se mantiene de otra manera. Cambian un poco las coordenadas y la materia prima tuya cambia también. Ya no te puedes alimentar directamente de la realidad dentro del país, aunque todavía yo sigo alimentándome de esa realidad. Estoy como que permanezco como escritor, permanezco dentro de la isla. Lo que he escrito como ficción, todo tiene que ver con lo que está pasando ahora mismo y con lo que me ha pasado a mí. Es como que estoy todavía rumiando esa materia prima narrativa. O sea, yo no me he reprogramado como escritor, pero tal vez la recepción de mi obra narrativa sí cambia. No es lo mismo un escritor que escriba una hermosa, triste, fuerte novela desde Washington, D.C., a que la escriba desde el Auton, donde probablemente ni siquiera la va a ver publicada. O sea, también es un poco el efecto de la censura, en este caso la censura cultural, literaria dentro de Cuba, también prestigia un poco a los autores. Y así puedes ver casos de autores, bueno, como Leonardo Padura, Wendy Guerra, Pedro Juan Gutiérrez, que son muy famosos en España, han publicado en grandes editoriales, han vendido, han sido traducidos. Sin embargo, en Cuba prácticamente, aunque el público los conoce, pero no se les publica. O sea, es una diferencia. La diferencia que también conmigo es que a partir del año 2009 se me dejó de publicar en los medios nacionales, no por censura directamente a mi obra, sino por ser un activista social. Se me dijo muy claramente, ¿no? Tenía que cerrar mi blog, Lunes de Posrevolución, mi fotoblog, Boring Home Utopics, y convertirme en lo que debe ser un escritor cubano, un hombre dedicado a su obra, no contaminarla de actualidad, no contaminarla de contexto político. Orlando, me acabas de decir que cuando la censura no iba a ti, tú ibas a la censura en busca de ella. ¿Algún ejemplo concreto me puedes contar? En los años 90 en Cuba, con la crisis editorial, colapsaron muchas publicaciones y revistas literarias. Paradójicamente, se fue creando mayor espacio para publicar nuevos temas en Cuba. Un poco de corrupción, un poco de prostitución, drogas, balseros, la emigración, todos esos temas se fueron aceptando poco a poco por las editoriales cubanas. Aparecieron libros de relatos que tocaban estos temas. Por tanto, la literatura cubana se dio cierto lujo que no se podía dar en los años 70 y 80 porque los autores hubieran terminado presos por diversionismo ideológico. Le pasó a varios de ellos, incluso por un poema, como le pasó a Néstor Díaz de Villegas, o por una obra, como le pasó a René Ariza o a Reinaldo Arena. O sea, sin embargo, en medio de ese clima de apertura discreta, hay tabús. En medio de esos climas de apertura discreta hay una serie de líneas que ya están trazadas, no tanto por la política cultural del Ministerio de Cultura, sino, en mi opinión, directamente por la seguridad del Estado. Hay hombres de la seguridad del Estado que atienden, algunos de ellos los conocí en persona, el llamado Esteban, atienden el Instituto Cubano del Libro. Después apareció una muchacha llamada Violeta que se presentaba, cualquier problema, hablen conmigo, yo los puedo ayudar. O sea, la seguridad del Estado atiende al Instituto Cubano del Libro, al Ministerio de Cultura, a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, están allí por plantilla.
y los temas tabú que ellos tratan son bien limitados a la figura de Fidel Castro y a la legitimidad del sistema socialista en Cuba. O sea, usted puede cuestionar lo que usted quiera, en muchos sentidos, puede tratar el tema de las minorías raciales, las identidades sexuales, lo que usted quiera, siempre y cuando eso no caiga en contradicción con que el sistema es legítimo, es valedero, y por supuesto la figura de Fidel Castro, con la cual no se puede ficcionar. Siempre me llama la atención que viviendo nosotros en el Caribe, Centroamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica, donde hay una tradición de la novela del dictador, del hombre fuerte, del caudillo, en Cuba no hemos generado una literatura del dictador, salvando tal vez algunas mínimas excepciones, en Alejo Carpentier con El recurso del método, y después algunas novelas que se publicaron casi que a escondidas o ya en el exilio, pues no hemos generado la gran dictadura del dictador, habiendo tenido casi que al dictador por antonomasia. Es que el dictador no es tan dictador para los intelectuales cubanos, hay una relación edípica, y más que dictador es como un padre de la cultura, se le ha dicho, de manera, en mi opinión casi que humillante y divertida, pero se le ha dicho que Fidel en muchos sentidos es el padre de la cultura cubana también. O sea, esa relación intelectuales-poder me interesa mucho a mí como escritor, y fui por ella. Tan pronto comencé a escribir con un poco más de conciencia cívica, fui por esa relación, la iconografía política, la iconografía del comandante, cómo narrar la relación ciudadano a pie con Fidel Castro. Eso me interesa mucho. Tal vez a la muerte de Fidel Castro mi literatura va a perder uno de sus vectores, uno de sus temas fundamentales, que es explorar esa relación desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la tragedia social, desde todos los ángulos imaginables. Curiosamente, en la película Memorias del Desarrollo, del director cubano Miguel Coyula, hay un diálogo entre el personaje y un bastón que encarna la figura de Fidel Castro. Curiosamente, en algunas novelas, como puede ser Los desnudos de Dios, de Amir Valle, Boarding Home, de Guillermo Rosales, hay sueños recurrentes, por cierto, en un boarding home de Miami, no en Cuba, con la figura del comandante en jefe. Es siempre embestido de sus grados, de su color, de su uniformidad y en muchos sentidos de su monstruosidad. Más allá del mal o el bien, es una monstruosidad porque es una permanencia en el imaginario político y literario de la nación. Cuando una nación permanece sometida al imaginario de un solo hombre o a la iconografía de un solo hombre, alguna consecuencia tiene que pagarse en su literatura. Bueno, yo creo que la seguridad del Estado en los años 90 y los años 0 en Cuba, los 2000, ha tratado de garantizar de que no se genere una literatura que trate el tema de la presencia de un solo hombre como rector de los destinos de un país. Y ahí podemos ver muchas críticas de todo tipo. Podrá incluso crearse una literatura postnacional dentro del país, pero mientras exista el Partido Comunista como único rector de la cultura en Cuba, por ley, y la seguridad del Estado como su especie de garante físico, porque te pueden citar, casi todos los escritores cubanos han sido citados y entrevistados por la seguridad del Estado, pues mientras existan esos dos factores, la literatura de Fidel en Cuba va a tener que esperar. Tal vez, ahora que estoy residiendo fuera de Estados Unidos, estoy un poquitico más manos libres para generar esa literatura que de todas formas ya la pensé y en muchas de mis columnas de opinión reflexionaba sobre estos mismos temas, pero tal vez ahora pueda trabajar con un poco más de tiempo y concentración una literatura que explore la figura del caudillo, en este caso el caudillo Castro, para la literatura cubana, para la sociedad cubana en general. Orlando, en algún momento leía algo que decías como que escribir llega a ser humillante de cara al horror, y me quedé pensando en esa frase y pensando exactamente a qué te refieres con humillante. Por las cosas que denunciabas en ese momento, ¿te hubiera gustado hacer algo más allá de escribir, de no escribir, que hubieras hecho? Sí, no, mira, escribir es humillante de cara al horror, una frase que, como muchas otras, son pequeñas provocaciones que yo voy lanzando. Tiene que ver con la idea de que la palabra, hay un momento en que uno como autor, que tiene fe en ella, que es tu patria, tu resistencia, también llega a una relación de amor-odio, de amor-desprecio. Empiezas a sentir que la palabra está devaluada, que no es suficiente, sea ficción, sea poesía, sea una columna de opinión. El coraje que el lector le adscribe a esa columna, que valiente lo dijo, está en la isla, uno siente que no es suficiente, que falta la acción, aunque uno a veces no encuentra cuál es el camino de esa acción, porque de lo mucho que se ha intentado dentro de la isla, todas las iniciativas tarde o temprano fracasan o son infiltradas, manipuladas por el rey de la acción, que es precisamente un gobierno que es puro bloque ejecutivo. La dictadura en Cuba es dictadura porque es puro bloque ejecutivo. Ellos pueden realizar en cada momento, dentro o fuera de la ley, las acciones que ellos quieran. Tal vez el escritor
aunque tenga esta relación amor-odio con la palabra y sienta que el horror, lo que le pasa a tu vecino, el asesinato de un líder como puede haber sido Laura Pollán o Oswaldo Payá, humilla los campos de concentración de la Unión de las Unidades Militares de Apoyo a la Producción, la UMAP, en los años 60, que yo no los viví, pero los he leído, la debacle del Mariel con los actos de repudio, estas bandas fascistas que no eran entrenadas todas militarmente, sino que eran los propios vecinos del barrio que devenían una especie de seres enajenados. Ese horror histórico a mí como escritor me afecta, ¿no? Y siento que es muy poquito lo que la palabra puede darle. Ahora también tengo fe en la belleza, ¿no? A través de la palabra. Y creo que la belleza puede captar a través de una novela, a través de una serie de relatos, de novelas, de una trilogía, un diario novelado o ficcionado de la Revolución Cubana, puede captarse el alma de la nación de una manera que el dato estadístico, la cifra, la barbarie, el horror puro no puede. Así que sí, sigo teniendo fe en la palabra, pero me doy cuenta que es un proceso menos directo que el periodismo o que la columna de opinión o que los blogs. El proceso de la belleza requiere una sedimentación, requiere una ficcionalización donde uno va cometiendo, Mario Vargas Llosa tal vez le llamaba la verdad de las mentiras. Uno, a partir de un material que tal vez no vivió completamente, que llega un momento que la imaginación puede sustituirlo, puede acceder a un nivel de la verdad que la nación también necesita. Y es como que se llega a esa comunión con el lector, con el alma de quien lee, que dice, esto es lo que hemos vivido, lo que no pueden expresar los periódicos, ni del exilio, ni de la isla. Entonces se llega de una manera más indirecta. También se lee en soledad, y tengo mucha fe en eso, en ese oficio último de lector y ese oficio último de escritor. No se lee en la tribuna, yo no te impongo mi prosa, por eso no me gustan las lecturas públicas. Cuando uno comienza a leer su gran novela en público, es como el gran discurso de Fidel Castro en público. Uno le impone al lector y el lector un poco acata que sí, que es una buena novela. No, el libro yo lo abandono, allí queda en un estante, en una librería de uso, y un lector, una lectora, un anciano, una niña, un adolescente, lo descubre a la vuelta de 5 años, en su tiempo apropiado para ser leído y ser transformado por ese libro. Mi palabra va a entrar en esa persona y creo en que puede ser transformada. Así que una manera de construir ciudadanía, de construir espiritualidad, de construir subjetividades en Cuba es la escritura de ficción y sobre todo porque tengo fe en la belleza como fuente de verdad. Tengo fe en la belleza como fuente de verdad, más que en el dato estadístico. Cuando se demuestre por estadísticas que la sociedad cubana es políticamente tolerante, inclusiva, que tiene un régimen democrático con separación de poderes y prensa libre, que no hay exclusiones y fobias, que económicamente es solvente, cuando todo eso se demuestre para Cuba, yo todavía tengo fe en que el escritor tiene una misión de descubrir esos síntomas del horror que lo humillan un poco a él porque no está siendo lo suficientemente solidario, y con esos síntomas del horror que es propia de la vida humana, porque parte de ese milagro que es el nacimiento y de ese otro misterio que es la muerte, la presencia o no de Dios, la presencia o no de nuestro espíritu o la materia, o sea, todos esos fenómenos que trascienden un poco la realidad del día a día, yo tengo fe en eso, ¿no? Y creo que una nación depende también de eso. Si de algo se le puede acusar al totalitarismo en Cuba, es de una simplificación de la espiritualidad humana. Todo se reduce a la praxis política, que por cierto es bastante pedestre en Cuba. Todo se reduce a la consigna. Y eso también lo puedes encontrar en las sociedades modernas exteriores, donde todo tiene que ocurrir en 5 minutos, donde esta entrevista casi que no tiene sentido, porque todo tiene que ser en 3 minutos, en un tweet, y esa simplificación de la vida humana yo creo que afecta mucho también, o por lo menos el concepto de lo que debe ser la literatura, el concepto de lo que es la comunicación humana en sí misma, yo creo que se afecta grandemente y es un síntoma de la modernidad. En las circunstancias de la Revolución Cubana, del totalitarismo, del post-totalitarismo, como se le quiera llamar, cobra la forma específica, bueno, de una resistencia que puede ser civil, del columnismo de opinión, de una novela que puede ser considerada censurada. Pero mi obra, con suerte, debe no cesar cuando cesen las condiciones negativas para el escritor cubano, para el periodista. O sea, tal vez en ese momento la reprogramación sea mucho más difícil. Es como decir, cómo seguir encontrando en cada momento los dilemas de la vida humana en una sociedad y sobre todo en una sociedad como la cubana. Otra idea que te puedo decir al respecto es que por lo tanto mi confrontación directa no es con el castrismo. El castrismo es la debacle contextual que estamos viviendo ahora mismo dentro y fuera de la isla. Mi elemento de pugilato es la cubanía en sí. ¿Qué es ser cubano? La nación fue inventada en algún momento, tal vez en Manhattan, con toda la labor que realizó José Martí y los exiliados cubanos, y por lo tanto somos una nación que puede desaparecer, que puede terminar siendo una nación diaspórica completamente, como posiblemente es un riesgo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Donde nuestra población
no crece, donde emigrar no es un medio para mejorar la vida, sino es un fin en sí mismo, ¿no? Los cubanos nos vamos. Ese es el plebiscito permanente que no somos capaces de demostrarle a Fidel Castro en las urnas. Es el plebiscito de los que se van de Cuba. Y entonces todos esos temas que cuestionan la raíz misma de nuestra espiritualidad como nación me interesan, y contra eso muchas veces coloco opiniones que no son la mía exactamente, pero que son como una especie de sonda, las lanzo para ver de alguna manera qué feedback recibo de los lectores, cómo a veces la toman conmigo, me agreden un poco en los comentarios, sobre todo en estas páginas web donde es posible la interacción inmediata, y me interesa mucho estar ahí, en el centro de ese huracán, donde la debacle del castrismo es una más de las debacles que como nación, como destino de nación, tenemos que enfrentarnos. Y a mí como intelectual me interesa eso, me interesa saber qué somos como pueblo. Y en ese afán de construir una nación, ¿crees que es posible construir una nación desde donde quiera que estemos los cubanos? O sea, los cubanos en Miami, los cubanos en Barcelona, en Madrid, ¿o eso es solo posible construir una nación desde allí, estando en la isla? Para construir una nación no creo para nada en los fatalismos geográficos. Por supuesto, tenemos toda la geografía de Cuba de alguna manera reflejada en nuestros ojos y en nuestro cuerpo mismo, y sentimos que ahí es donde está el eje de sentido y el eje emotivo de la nación cubana. Pero recordando, ¿no?, de lo que te comenté anteriormente, toda la labor que realizaron los exiliados cubanos en Estados Unidos, en América, con José Martí, escribiendo el periódico Patria y organizando la guerra, pensando la nación cuando la nación no existía, ni nunca había existido como entidad política, jurídica, pensando una nación que finalmente la estaba inventando, a imagen y semejanza de un gran demócrata como era él, con toda la energía y toda la belleza que le supo insuflar a esa nación, hecha de palabras, que después se convirtió en acción, pero que José Martí específicamente pudo vivir ese sueño de la nación cubana unas semanas nada más, porque una bala española y un machetazo de un cubano terminaron con su vida inmediatamente, así como las rivalidades y los egos entre el militariado cubano, que desde muy temprano desconfiaron de la vía civilista de la organización demócrata republicana que Martí traía en la cabeza como presidente del Partido Revolucionario Cubano. O sea, técnicamente la nación se concibió para terminar en una guerra breve que culmina con una ocupación militar del país, donde los cubanos no son invitados a participar de la independencia. O sea, hay muchas paradojas históricas que después se repiten en esa especie de maldición revolucionaria que acompañó nuestra vida democrática. Cada una década había un intento de revolución, una masacre que una y otra vez el país parecía grávido de esa. Había que revolucionar la república, había que revolucionar la vida republicana de nuestro país. Esa urgencia del cubano de cambiarlo todo mediante la acción violenta, de alguna forma hizo que las mejores mentes de mi país, que las clases pudientes, en mucho sentido apoyaran un movimiento violento contra otro movimiento que había sido violento, que era la dictadura de Fulgencio Batista. O sea, había una urgencia de la acción en mi país. Fidel Castro, muy consciente de esto, de alguna manera ha tratado de que la acción en Cuba hoy por hoy sea imposible. Él la capitaliza completamente. Entonces, como escritor, a veces uno se siente disminuido ante esa vorágine, ¿no?, de la acción pura, donde cuesta trabajo pensar. En lugar de pensar primero y realizar una acción después, al revés. Actúa y después justifica lo que hiciste a través de una palabra devaluada, ¿no? En esa tensión, palabra y acción, se ubica un poco la fundación de una posible refundación de la nación. Me gustaría añadir un par de ideas aquí. Yo creo que donde quiera que haya un cubano, esto es poético decirlo, está la nación cubana. La nación imaginaria e imposible cubana. La cultura cubana más íntima, no la intimidante, no la de la violencia, no la vil, sino la benévola, ¿no?, la misericordiosa. Pero que esa cultura no es un don que tenemos los cubanos en nuestros cromosomas. Esa cultura forma parte de lo mejor de la humanidad. O sea, yo creo que hay algo que tenemos los cubanos como seres humanos, ¿no?, que nos equipara con lo mejor del mundo, y en ese sentido cualquier nacionalismo es siempre sospechoso, porque está tratando de estimular o atizar en nosotros algo que tenemos de todas formas, por ser seres humanos o por la gracia de Dios, como se quiera entender, pero lo tenemos porque somos seres humanos, y ningún Estado, ningún caudillo, ningún sistema económico
puede arrebatárnoslos en última instancia, aun cuando destruyan a los hombres, aun cuando se destruya la nación cubana. La última idea sería que ¿por qué nunca ha existido algo similar a lo que ocurrió con la diáspora judía, con los cubanos? ¿Por qué nunca se ha pensado un enclave geográfico que no tenga que ser necesariamente el enclave geográfico de la isla? ¿Por qué no se ha pensado un enclave geográfico para que los cubanos puedan tener también una nación libre allí, más allá de los márgenes geográficos de la isla? En Estados Unidos, en otra isla, en otra nación. Pero ¿por qué no se ha pensado un enclave geográfico tal vez ubicado en la isla? Porque hay un territorio de la isla que no estaba bajo la jurisdicción de Fidel Castro ni de la dictadura. Ese territorio es Guantánamo, donde hay una base militar norteamericana que en los últimos años ha devenido campo de concentración, limbo jurídico. ¿Por qué los cubanos nunca han tenido un proyecto de ir convirtiendo Guantánamo, sin que pierda la jurisdicción norteamericana, en un territorio civil, zona franca, una especie de Taiwán, un espacio donde lo que se vea desde Cuba no sean los cohetes ni los aviones despegando, sino los rascacielos o el enclave comercial desarrollista que pueda tener la nación cubana dentro de la nación cubana? Fidel Castro toleraría, permitiría su revolución obsoleta tener un enclave de desarrollo en el propio país. Si ahora, siendo Guantánamo una cárcel militar, los cubanos escapan a través de un campo minado para ir hacia la cárcel militar, porque prefieren llegar a ese territorio para poder migrar a Estados Unidos, ¿qué pasaría si de repente se le coloca esa piedra preciosa que sería un Guantánamo civilista, favorable económicamente a la comunidad cubana? Tal vez puedan vivir 20 o tal vez 200.000 cubanos de manera temporal, tal vez sea un enclave más bien económico. ¿Por qué nunca se ha pensado en nuestro Taiwantánamo, por ejemplo? Es una idea, ¿no? Y como escritor me interesan esas ideas. Tal vez son imposibilidades, pero son pequeñas revoluciones del pensamiento. Y esas revoluciones del pensamiento no matan personas como las revoluciones que tienen lugar en las calles, ¿no? Que siempre son despóticas. Son revoluciones que le está diciendo a la nación cubana esa pregunta que me ha parecido tan interesante que me has hecho, que ¿es posible pensar la nación fuera del fatalismo geográfico? ¿Es posible concebirnos, ya que tenemos tanta energía y tanta tradición hermosa acumulada como nación, no podemos reconstituir la nación sin necesidad de tener que hacer una guerra a muerte, porque es a muerte, con el castrismo, sin necesidad de tener que fundar la nación sobre la sangre de los mártires y de los muertos que van a venir, porque el castrismo se va a defender a sangre y fuego hasta sus últimas consecuencias? No pudiéramos crear una nación paralela y decirle al mundo: la ONU es de La Habana, pero la nación cubana es este pequeño territorio que está acá, sea en Guantánamo, sea en un territorio de la Florida. O sea, en el mundo libre hay muchas posibilidades de generar un movimiento de ese tipo, pero que tal vez los cubanos están cansados después de tantas décadas, o se les ha cansado la imaginación. Como escritor me gustaría hacer renacer el fuego de la imaginación fundacional de un país libre, un país donde la dignidad del hombre esté en la ley primera de su república. O sea, eso me interesa mucho como escritor. Desde el periodismo y desde la belleza de la ficción, de la novela, trataré también de sembrar esas ideas de esperanza, de refundación entre los cubanos, no necesariamente en el desierto o en la cárcel o en la tabula rasa, incluso devastada económica y hasta mineralógicamente, porque el país está devastado ecológicamente también, que es la isla. A lo mejor hemos perdido la isla, pero no la nación cubana. Es otra idea que me gustaría sembrar entre los cubanos donde quiera que se encuentren. Pero políticamente no me estás hablando de intervencionismo, de anexionismo dentro de un proyecto de nación en Cuba. No, me estaba refiriendo al enclave de Guantánamo, que está allí de todas formas, que no va a ser devuelto a un régimen dictatorial como el castrismo ni el poscastrismo, sino que va a mantener la jurisdicción de Norteamérica sobre ese enclave que ya está en la isla. ¿Pero sería Cuba eso? ¿Es Cuba Guantánamo ahora? ¿Ese territorio es Cuba o Cuba tiene fronteras? Siempre me enseñaron desde la escuela que Cuba no tiene fronteras. Es una isla rodeada de agua por todas partes, un archipiélago, y no tiene fronteras. Hay un pacto efímero, temporal, que va a desaparecer en algún momento, en el cual algunas pequeñas alambradas, muy pequeñas, y muchos campos minados colocados por el gobierno castrista, los campos minados, evitan que los cubanos entren en contacto con los ciudadanos libres que están allí, en la base de Guantánamo. En un momento determinado, en el verano y otoño e invierno del 94, decenas de miles de cubanos estuvieron allí, en los campos de refugiados de Guantánamo, y de alguna manera me surgió a mí y a otros colegas de la isla la idea de una nación libre dentro de la propia nación,
¿Por qué los Estados Unidos, por qué el lobby del exilio cubano con sus diferentes tendencias no trabaja en Washington como trabajaron los próceres de la República, como trabajaron los generales independentistas en Washington y en México y en las diferentes capitales de Latinoamérica para buscar solidaridad con la nación libre? Una nación libre que no puede guerrear, que ya no puede hacerle la guerra al castrismo porque existen 3 ejércitos y ahora probablemente todo un apoyo militar y de inteligencia de China, de Irán, de Corea del Norte, de Rusia. No le podemos hacer la guerra al castrismo. Convirtió el miedo de Martí, no se manda a un país como si fuera un campamento militar, ya el castrismo no tiene que pasar por eso, porque el castrismo ha creado un campamento militar y lo manda como lo que es, como un campamento militar. No hay país en ese sentido, no hay sociedad civil en ese sentido, porque ninguna institución las reconoce, no es interlocutora de ninguna institución. Las ideas de transformar el país a partir de la sociedad civil en Cuba pasan, desgraciadamente, y en este sentido el régimen es responsable criminal, pasan por la muerte de los principales actores de la sociedad civil. Es un genocidio selectivo lo que está llevando el castrismo contra el pueblo cubano. Lo que te estaba sugiriendo era una posibilidad, puede estar enclavada en otro país, puede estar enclavada en el sur de los Estados Unidos, se venden y se compran territorios, se arriendan territorios en usufructo donde la nación cubana pudiera resurgir como un pequeño estado independiente, que podría tener reconocimiento internacional en la ONU. Podría haber una Cuba despótica, criminal, de pactos continentales como ya está teniendo, de contrabando de armas, de terrorismo, de guerrillas, de guerras de miles de cubanos en Angola, pero también podría haber una nación cubana libre, pequeña, moderada, misericordiosa, humana. ¿Dónde va a estar ubicada? No sé. Pudiera estar ubicada incluso dentro de los límites geográficos de la isla, porque ya existe un pequeño territorio que se llama Guantánamo, que ahora mismo tiene jurisdicción de otro país, y allí los cubanos pudieran crear su pequeño estado, su pequeña cabeza de playa pacífica, sin necesidad de la intervención ni el apoyo militar norteamericano. Simplemente cubanos que quieren reestructurar su vida o al menos reactivar su vida económica en un enclave del Caribe de su propio territorio nacional. Son provocaciones, son ideas. Mencionaste la palabra anexionismo. Solamente quisiera dejarte un par de apuntes. En algún momento, la nación cubana, que no existía, es bueno decirlo, como no existía más allá que en la espiritualidad y en el deseo de un grupo de ciudadanos, se estuvo debatiendo en muchas opciones patrióticas para salir del régimen despótico que significaba en aquel momento la colonia española. Éramos españoles que no queríamos seguir bajo un régimen despótico, como pasó con la independencia de las colonias en Estados Unidos. Era demasiado humillante la falta de derecho a que eran sometidos los ciudadanos españoles de Cuba respecto incluso a los ciudadanos españoles de España y respecto incluso a otros países que hay dentro de España, como Cataluña, etc. En ese momento la opción independentista, tal como la opción anexionista, eran opciones patrióticas, de restauración del tejido civil de un país que no existía y por lo tanto de fundación de una nación que iba a ser libre, que iba a tener todos los atributos patrios y donde se iba a garantizar lo que creo que todos los ciudadanos del siglo modernos, ¿no?, queremos, que es una nación en orden, progreso, respeto de la ley, separación de poderes, un modelo de Estado donde no sea posible la tiranía. Eso querían los anexionistas para Cuba, eso querían los independentistas. En algún momento incluso el reformismo y el autonomismo trataron de ganar alguna de esas ventajas, pero ya era demasiado tarde porque estaba instaurada la violencia y el despotismo genocida, en este caso español, con campos de concentración, etcétera, en nuestro país. O sea, hoy por hoy el castrismo se ha encargado de crear un ogro que se llama los Estados Unidos, que quiere devorar a la isla, pero en algún momento la opción patriótica, civil, pacífica y legal de tener un sistema que pudiera ser amparado por un sistema más desarrollado democráticamente o con más tradición democrática y que pudiera funcionar dentro de la isla, evitando la tendencia a la revolución, a la dictadura, al crimen como política de Estado, incluso como fuente de gobernabilidad, el crimen permanente. Los gobernantes cubanos, por desgracia, en muchos momentos apelaron al crimen del opositor político para mantenerse en el poder. Todo eso que pasó en la vida republicana, que culmina en el gran debacle de la dictadura castrista, pudo haberse evitado en algún momento si la solución hubiera sido de asegurar que la institucionalidad democrática de mi país fuera verdaderamente fuerte y no fuera una burla. José Martí polemizó fuertemente con los anexionistas cubanos desde los Estados Unidos, ambos estaban allí, y polemizaron fuertemente en términos intelectuales, y hasta donde yo puedo ver,
Martí significó el fin de ellos porque intelectualmente rebasó y incentivó un sentimiento de independencia muy grande en el país. Y la fe de que los cubanos podían restituir el tejido civil por sí mismos. Esa fe, por desgracia, en todo el inicio de la vida republicana hasta la dictadura de Machado y todo lo que acaeció después con los gobiernos más democráticos que vinieron, por desgracia no logró un tejido lo suficientemente estable como que para que una insubordinación armada y militar como fue la Revolución Cubana lograra desestructurar todo lo que se había ganado en 59 años, en 57 años, de una noche para otra. La huida de un tirano, como fue el caso de Fulgencio Batista, provocó que el país se desintegrara. Congreso, todas las estructuras desaparecieron, era como que era una república imaginaria, era una república que no había tenido la gravidez necesaria para solidificar sus estructuras penales, judiciales, políticas, civiles y evitar que un fenómeno como una revolución que de repente pudo hacer del país lo que le dio la gana, instauró el comunismo, como pudiera haber instaurado el maoísmo, como pudiera haber instaurado el extraterrestrismo, lo que le hubiera dado la gana porque había desaparecido la institucionalidad del país. Las personas que tienen una vida pública en Cuba, el gobierno cubano los quema, los incinera, los estigmatiza con las siguientes operaciones mediáticas. 1. El cuerpo. El disidente, el opositor en Cuba no puede tener cuerpo, no puede tener deseo, no puede amar a otra persona. Fidel Castro tampoco lo hizo. Cuando uno se viste de uniforme, no tiene familia, no tiene sexo. Se convierte en un monstruo suprahumano. Como un sacerdote que tampoco tiene sexo. Hay una virtud pura en que ese cuerpo no emita placer. Fidel Castro es eso. Eliminando cuerpos, asesinando desde el inicio de la revolución, el hombre no tenía placer. Es un austero, es un asceta. A los disidentes inmediatamente se les acusa, yo lo viví en varios momentos, de que participó de un video pornográfico, de que hay una foto de él desnudo, de que acosó a alguien sexualmente, de que en su computadora aparecieron 3 gigabytes completamente llenos de fotos pornográficas, preferiblemente homosexuales. La revolución es muy machista, muy homofóbica. Esa es una de las tendencias de acabar con el ciudadano contestatario crítico en Cuba. Le ha pasado, por desgracia, a varios líderes disidentes en Cuba que han sido chantajeados y obligados al silencio y reducidos a un exilio humillante por este tipo de información, que cuando es falseada o es verdadera y es hecha pública por los órganos de la seguridad del Estado, que te pone un micrófono sobre tu cama matrimonial o sobre tu cama donde tú vas a encontrarte con tu amante. 2. La relación con los Estados Unidos. Es como si las guerras de independencia no se hubieran hecho como se hicieron, visitando constantemente a los representantes del gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos de Latinoamérica, incluso dictadores como el de México, y recabando fondos para comprar armas para traerlos a la isla. Como hizo el propio Fidel Castro en Nueva York, como se hizo todo el tiempo. O sea, la nación cubana siempre tuvo un componente diaspórico y esa relación con los Estados Unidos está estigmatizada dentro de Cuba hoy por hoy, al punto de que cualquiera que reciba una ayuda de cualquier institución del exilio cubano o del gobierno de los Estados Unidos o de las agencias democráticas del gobierno de Estados Unidos que trabajan en todo el mundo, ese ciudadano en Cuba, el gobierno cubano lo considera alta traición y puede terminar preso con sentencias muy grandes. Yo te digo, todo lo que escape del castrismo hoy en día es una acción humanista para mi país. Eso no implica el anexionismo, ni implica colocar en el gobierno de Estados Unidos la solución que los cubanos tenemos que hacer. Pero tampoco implica poner las manos así y decirle al gobierno de los Estados Unidos, no mires a mi país, no te metas con nosotros que somos cubanos. Eso es un chauvinismo falso que a lo único que conviene es a la seguridad del Estado. Es lo contrario. Hay que decirle al gobierno de los Estados Unidos, por favor, deja de mirar tan lejos y mira que a 90 millas hay una diáspora tan importante, se ha creado un país dividido, una familia destruida probablemente de manera irreversible y una tragedia que está afectando toda la agenda de Estados Unidos en Latinoamérica. Hoy por hoy, ¿cuántos gobiernos despóticos, cuántos populismos no hay? ¿Cuántos presidentes que van a ser electos de por vida ya hay por la ley en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela? O sea, Estados Unidos está construyendo su propio ataúd antidemocrático, ahora con alianzas chinas, iraníes y rusas en el traspatio de América. La Revolución Cubana es el eje de poder, el eje simbólico de esa conexión, lo es, más allá de la conexión con el terrorismo o con la droga, es eso. Y los Estados Unidos, por lo tanto, y el pueblo cubano que ha sido recibido
y ha podido prosperar en la nación americana, debería tener una relación más natural con el gobierno de los Estados Unidos. Y una opción que valore la posibilidad de restituir los valores que tienen peso en este país, los valores democráticos, restituir esos valores democráticos en mi país es mucho mejor que cualquier opción que nos está dando el castrismo ahora mismo. Que de hecho el castrismo no nos está dando ninguna opción. Nos está diciendo lo que ha ocurrido hasta ahora es perfecto. Los muertos del castrismo están bien muertos porque la revolución debería defenderse y hacia el futuro lo que va a haber es más de esto. Si no te parece bien, y esto está dicho en palabras de Fidel Castro en varios discursos, vete de la tierra, ¿no? Vete de tu país. O sea, cualquier opción que escape del castrismo ya no se va a llamar anexionismo, pero se puede llamar colaboración, solidaridad democrática, cualquier opción que haga que los Estados Unidos se acerquen a mi país, pero se acerquen de verdad, no a dialogar solamente con el gobierno cubano, sino a entender la tragedia que ha vivido mi país, que no creo que se entienda claramente, y no creo que, por ejemplo, que las academias, donde tanto he hablado yo en este año, las academias norteamericanas, las universidades, no tienen ni remota idea de la tragedia, la debacle que se ha vivido en términos humanos, antropológicos, sociales en Cuba. Entonces, te partí de, bueno, es una idea que se ha quedado un poco en el aire, pero es como decir, todo lo que tenga que ver con el placer del cuerpo, con la libertad del individuo, con su deseo, es tildado de negativo por un régimen austero y uniformado como el castrismo. Todo lo que tenga que ver con una opción que mire hacia Estados Unidos, que piense que la isla forma parte del hemisferio occidental y no del despotismo de los tiranos orientales, todas esas opciones el gobierno cubano trata de matarlas muy rápidamente para que no ganen fuerzas en el país, para que el pueblo cubano que está dentro de Cuba solo pueda mirar hacia el monolito de la Plaza de la Revolución, no hacia el monolito de Washington, no hacia otros hitos de la democracia continental, como puede ser también la democracia chilena y otras democracias que hay en el continente. Siempre se mira a la debacle, a la guerra civil que se ha vivido en el continente, a las intervenciones norteamericanas en diferentes momentos en todo el planeta. Pero no se le explica al cubano, no se dan las clases en las escuelas cubanas de todos los logros culturales, civiles, políticos, democráticos, económicos que tiene la nación cubana en el exilio. De hecho, la palabra exilio es una manera de estigmatizarla dentro de Cuba. Yo sé que tiene un valor y un prestigio fuera de Cuba, pero dentro de Cuba se le está diciendo que es de por vida, que es un exilio que va a quedar allí para siempre, como una nave que se lanza al sistema solar y que nunca va a regresar al planeta Tierra. Y ese exilio tiene ahora una misión: ayudar a la familia, volver de visita a su propio país, no participar de las decisiones del gobierno de La Habana. El exilio no puede votar, ya no está en Cuba. O sea, ha sido desprovisto de todo. El apartheid del gobierno cubano hacia los ciudadanos cubanos es mucho peor que el apartheid de Sudáfrica en su momento, ¿no? Que tenía un componente étnico. El gobierno cubano no es racista, el gobierno cubano es anticubanista. O sea, los derechos de los cubanos han sido deprivados de por vida. Y cuando tomas la decisión de residir, en este caso ahora más de 2 años fuera del país, el gobierno cubano te dice: vas a entrar cuando yo lo estime y por el tiempo que yo lo estime a tu propio país, y no puedes participar de la vida civil y política de tu país. Yo no encuentro una debacle antropológica más grande que esa, ni siquiera cuando la época de la colonia, ¿no? O es similar en algunos momentos de la época de la colonia, donde el ciudadano cubano era un sin patria de verdad. El pueblo cubano no ha podido contra la bota militar del castrismo, contra la militarización del país. Hoy por hoy no sabemos si el ejército cubano y la inteligencia cubana son el 30, el 40%, entre sus ramificaciones, etcétera, etcétera, de la población del país. O sea, y si no es el 30, entonces el 25 igual sería un país que está completamente militarizado. Un país que estudiar en una universidad, que hasta el desarrollo humano de muchas personas, sobre todo en el interior del país, etcétera, etcétera, pasa por lo militar. Pasa por el reclutamiento militar o de inteligencia. Algunos de ellos después son exportados a las academias, a las instituciones del exilio, a otros países para ejercer como agentes de influencia. O sea, el pueblo cubano perdió la guerra civil contra el castrismo, perdió la guerra pacífica después contra el castrismo inmoral, y la última gran iniciativa ciudadana, que fue el Proyecto Varela, que recogió 25.000 firmas, fue ignorada olímpicamente, todavía es ignorada por el gobierno, y se respondió con la cárcel, con la represión, con el exilio y con el asesinato de Estado. Ese es el mensaje del gobierno cubano para el pueblo cubano. Ese es el bloqueo del gobierno cubano para el pueblo cubano.
El bloqueo de Washington queda demasiado lejos, pero el bloqueo del gobierno cubano se vive día a día y el pueblo cubano, con todo el valor que implica la disidencia, los periodistas independientes, los movimientos cívicos que hay dentro de Cuba y de iniciativa ciudadana, ha perdido la guerra. No sé si la está perdiendo, pero hasta ahora la ha perdido. El gobierno cubano está allí y no tiene crisis de gobernabilidad. Nadie cree en él, pero de alguna manera tampoco hay una vía pacífica, ni siquiera una vía militar para derrocar a la dictadura. O sea, lo que estoy diciendo es que el pueblo cubano no debe ser abandonado a su suerte, no debe ser dejado solo por los demócratas del mundo. Así como las naciones poderosas tienen una deuda moral que se traduce en economía y en apoyo, en financiamiento económico a las naciones más pobres del mundo, porque es una deuda que es humana y que salva vidas humanas, asimismo yo creo que las naciones democráticas del mundo tienen una deuda que también es moral y que también salva vidas humanas democráticas. Los demócratas que viven una vida libre en sus países tienen una obligación moral de apoyar a los demócratas cubanos que nunca han vivido una vida libre. Orlando, dices que viniste de Cuba sin querer y consumido en secreto de amor. Te pregunto, ¿fue una decisión pensada venir a Estados Unidos o viniste pensando que ibas a regresar, te has ido quedando? Y si se puede saber cuál es ese amor que te consume. Mira, yo vine con una visa, por primera vez el gobierno cubano en décadas eliminó el despótico trámite del permiso de salida que nos convertía virtualmente, fácticamente, en rehenes del gobierno, aunque fuéramos una enfermera, mi mamá que es una ama de casa o un ingeniero nuclear. Todos teníamos que decirle al gobierno, déjame salir, más allá del pasaporte y la visa, ¿no? Ese trámite desaparece con la llamada reforma migratoria en enero del 2013 y yo inmediatamente fui invitado una vez más, había sido invitado muchas veces por la Universidad de Nueva York, en este caso, a dar una serie de conferencias sobre temas blogosfera, sociedad civil cubana, nuevas tendencias en la literatura cubana. Vine por 3 semanas, a lo sumo 3 meses, pero inmediatamente fui conociendo una serie de escritores, académicos, personas que me fueron invitando cada vez un tiempito más y un tiempito más a diferentes universidades. He tenido el privilegio de hablar en Princeton, Brown University, en Wisconsin, en Los Ángeles, en Miami, Atlanta, New Orleans, Washington, D.C., es como que Alaska, la Universidad de Fairbanks. O sea, he podido recorrer y permanecer en el territorio de Estados Unidos gracias a la solidaridad de diferentes generaciones del exilio cubano, que conocían mi obra, que me leían como leían a muchos de mis colegas y que han mostrado una misericordia que la vecina mía, la vecina que me conoce de toda la vida en la calle Font 125, no la tiene, porque tiene miedo de que yo la vaya a contaminar de la cosa política y que tú sabrás lo que haces. O sea, ¿dónde está el aliado mío como escritor cubano que vive en La Habana? ¿Dónde está ese aliado? En la vecina mía, en el vecino, en mi amigo, en mi colega escritor que ha publicado junto conmigo y que de repente me dejó de hablar en el año 2009. Es triste, ¿no? Yo prefiero no mencionar nombres, ¿no? Dejarle siempre el beneficio de salvar esa actitud que me parece muy mezquina. El miedo no te puede hacer miserable. El miedo te puede hacer cobarde, pero si te hace miserable, hay una responsabilidad y hay una culpa de tu conciencia, ¿no? Que tarde o temprano tendrás que resolver, a menos que tú seas eso, ¿no? Que tú seas esa cosa mezquina. Así pedí una prórroga de visa de 6 meses y he ido pidiendo, ¿no?, sucesivas prórrogas. La situación migratoria del gobierno norteamericano con Cuba ahora está cada vez más relajada. Están concediendo un mariel de visas B2 de 5 años multiple entry, un número desorbitante de visas a personas de cualquier edad, de cualquier tendencia política. Le están dando incluso visas a personas que se sabe que son colaboradores y agentes de influencia de la seguridad del Estado y que están viniendo a este país también a hablar. O sea, hay todo, y además esas visas permiten que tú recorras después México, Costa Rica, Panamá, te permiten salir de Estados Unidos y viajar a países que desde Cuba no podrías viajar, porque a lo mejor no te dan la visa a Costa Rica siendo un cubano de La Habana. Pero cuando eres un cubano que estás en este estatus migratorio de estas visas nuevas, bueno, pues tu libertad, tu influencia, tu impacto, lo que puedas hacer por Cuba se potencia, como mismo en todas las épocas, ¿no? Siempre la diáspora ha apoyado la nación de una manera que desde dentro del país a veces era imposible hacerlo. Así me he descubierto, bueno, como que con planes de permanecer más tiempo en los Estados Unidos, una nación que no entiendo,
pero que no deja de fascinarme, que no me gusta, pero a la cual no me dejo de sentir agradecido. O sea, ese exilio de juguete, porque no es más que un año que he vivido, no tiene nada que ver con el dolor, con el desgarramiento que han vivido familias y generaciones enteras. Ese exilio de juguete, que no es un exilio, que no es más que una estancia de un ciudadano postnacional, ahora culmina un poco con una estancia de 6 meses en una beca de escritura que me he ganado en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, donde quiero poder desarrollar una serie de ideas literarias, periodísticas y sobre todo hablar en diferentes foros académicos y eventos académicos a los cuales Brown University me invita y me permite moverme con mucha más solvencia y facilidad económica en este caso, porque yo no tengo vida económica en los Estados Unidos, no tengo familia en los Estados Unidos, y por lo tanto ahora esto es lo que se llama en inglés un safe haven, un lugar a salvo para mí para poder desarrollar mi obra intelectual durante al menos 6 meses. Después ya veremos, ¿no? Si la decisión puede ser regresar a Cuba, si la decisión puede ser tal vez viajar a Europa, donde hay muchas comunidades de cubanos, en Suecia, en España, en Alemania, que también me están invitando a realizar algún tipo de labor, sobre todo académica y escritural. El amor que traigo en mi corazón es un amor de campo minado, es un amor que parte del amor por mi ciudad, que parte de mi certidumbre de que es imposible. Soy al final, de tanto criticar la cubanía y de tanto criticar a mi propio país, soy al final una persona enamorada de su realidad y creo que el amor solamente puede nacer en mí hacia otra persona cubana y en la realidad cubana. Y eso fue lo que pasó también. O sea, como que yo escapo del país sin olvidarme que tengo un amor pendiente en La Habana y que ese amor tarde o temprano debe ser recuperado en La Habana, más allá de otras consideraciones, bueno, que forman parte de la vida privada de las personas. Entonces es como que hay una canción de escepticismo, una canción amarga, dulce, que tiene que ver con que yo creo que no puedo ser completamente feliz si no es dentro de lo que habíamos, dentro de la frontera o dentro de la nación que me constituyó a mí. A la misma vez, te digo, quiero ser completamente feliz fuera de la fatalidad geográfica de mi país. Quiero encontrar a los cubanos de Alaska. Y la novela que estoy escribiendo ahora y por la cual he aplicado también a diferentes becas de creación, incluso el programa de Brown, de International Writers Program, me apoya en esta novela, probablemente se llame Alaska, o The Cuba We Left in Alaska, probablemente sea bilingüe, sin ser yo un escritor bilingüe, porque no tengo una experiencia bilingüe. O sea, yo quiero escapar de esa cubanía como una camisa de fuerza. Quiero encontrarme y he encontrado a muchos cubanos libres que han reencontrado lo mejor del ser humano y el amor fuera de los lugares comunes de la cubanía. Es como que Heredia, en su poética romántica, extrañaba Las Palmas al encontrar el Niágara. Yo vengo con la operación intelectual inversa, sin poder olvidar Las Palmas, viviendo en ellas día a día, porque me comunico con Cuba todos los días, los activistas sociales me escriben por Facebook, es una locura. Me he convertido en un puente mediatorio ahora entre mis colegas y el exilio cubano. Pues sin poder olvidar Las Palmas, yo trato ahora de borrarlas y quedarme con la catarata del Niágara. Quiero vivir la barbarie desconocida, salvaje, de un planeta, de un país que no conozco, que se llama los Estados Unidos en este caso, ¿no? Cuya última frontera es Alaska, donde yo estuve, tan cerca del Círculo Polar. Siempre recuerdo una película española que se llama Los Amantes del Círculo Polar, que de alguna forma tiene que ver con esto, ¿no? El escape de tu realidad hacia lo desconocido. Y por supuesto que sí, ahí hay algo de eso en mí. Después de estar en el foco mediático de tantas cosas ocurriendo en mi país, pues de repente convertirte también en un ermitaño. Creo que los cubanos tenemos derecho también a ser ermitaños y a amar y ser amados en condiciones donde se respete la vida privada de los ciudadanos. Eso en Cuba ahora mismo no es posible. Trabajar por la libertad de Cuba, trabajar por la democratización en Cuba, es también trabajar porque los cubanos seamos ciudadanos de Alaska, ciudadanos ermitaños que podamos tener una vida privada, religiosa, sexual, cultural, lingüística, de todo tipo, y para eso poderlo hacer en nuestro propio país, sea La Habana o sea el que definamos, pero poderlo hacer en nuestro propio país. El castrismo, de alguna manera, si lo vamos a pensar en estos términos, sería como la ablación, es la completa cauterización de ese componente de vida privada. Uno tiene miedo de ser uno tiene miedo de ser como es. Uno sabe que ha cometido una falta, la has cometido, tarde o temprano la has cometido. O sea, falta la reafirmación positiva de eso. O sea, a veces yo siento que los movimientos de minoría dentro de mi país
los movimientos de diversidad sexual dentro de mi país, que no son minoría, los movimientos de reivindicación positiva, por raza, por lo que sea, tienen como una cierta pena. Si el Estado no los reconoce, no los caricaturiza un poco, no los captura, esos movimientos no tienen vida, ¿no? Algo tan sencillo como una marcha de orgullo gay jamás se ha realizado en Cuba. O sea, ahora Mariela Castro ha capitalizado un día de la lucha contra la homofobia. Suena casi clínico eso, ¿no? Hay que saber primero que existe la homofobia y después un día contra la lucha. Pero el día de orgullo gay, donde usted sale a la ciudad y es como es, y además puede habitarla como es, y puede tener un cargo público como es, sin necesidad de estar pidiéndole permiso a nadie para ser como se es, en privado y en público. Eso es lo que ha hecho el castrismo, ¿no? La completa borrón de la vida privada. Lo que el castrismo te da para tu vida privada es un perchero con un uniforme militar. Y dentro del uniforme militar no hay cuerpo. Y si no hay cuerpo, no hay deseo. Si no hay deseo, bueno, yo por lo menos necesito del deseo para escribir. Necesito del amor, de ese amor secreto que traigo desde Cuba, que lo llevo y lo traigo desde Cuba. Necesito ese amor y ese deseo para ser un hombre. No puedo ser un ser humano sin eso que no se pudo corromper, ¿no? Por los eslogans, por la masa, por ser parte de la masa, ¿no? Por el miedo de ser detectado como distinto, diferente, disidente, en un régimen que lo homogeniza todo, ¿no? Le quiero decir a los cubanos que puede haber una cubanía imposible, y eso es lo que pretende mi obra también. Le quiero decir a los cubanos que puede haber una cubanía imposible, que cada cual la puede llevar a su límite, porque cada cual es el líder de sí mismo, ¿no? Y que tenemos que llegar a un país donde el carisma del líder tiene que ser considerado casi como un valor negativo. No necesitamos líderes carismáticos, porque inmediatamente están los caudillos e inmediatamente los dictadores. Necesitamos instituciones fuertes, leyes acordes a la vida humana, cambiables, de acuerdo como cambia la vida humana. No necesitamos una nación anquilosada en la Constitución cubana, anquilosada al socialismo, que es irrevocable. No necesitamos ese tipo de lecturas fundamentalistas que en mi opinión son puro fascismo. Necesitamos un gobierno endeble, cambiable, que respete la voluntad popular, que pueda ser modificado y que uno pueda participar de él. En una Cuba donde para ser parte del gobierno no haya que ser un caudillo, yo podría ser presidente de mi país. Porque ser presidente de mi país no significaría más que tener un cargo público de 4 años o tal vez de 5 años, tal vez con o sin renovación, eso depende de cómo se establezca el mecanismo, y desaparecer de la vida pública. Desaparecer de la vida pública o pasar a otro nivel, ¿no? Hoy por hoy la política en mi país se interpreta como una fidelidad de por vida. Se es militar de por vida, se es funcionario de por vida, se es agente de la seguridad de por vida. Cuando yo estaba dentro de Cuba, me leían más personas fuera de Cuba que dentro. Los comentarios siempre venían de afuera, porque el país, Cuba, hoy por hoy no tiene acceso a Internet a los ciudadanos cubanos, ¿no? De ninguna naturaleza. No puedes contratar una cuenta de Internet en tu casa. Sin embargo, yo no me sentía aislado. Me sentía, de hecho, protegido por una comunidad virtual de ciudadanos. Ahora estoy tratando de que esa comunidad virtual se acerque de mejor manera, de manera más efectiva a la isla. Efectiva en términos incluso de rentabilidad, en términos de que lo poquitico que cada cual puede hacer por Cuba realmente esté ubicado en la zona donde más ayude a los cubanos libres de la isla y que también, por supuesto, ayude a que el gobierno cubano no pueda tener la impunidad que tiene permanentemente en la represión contra los ciudadanos cubanos. Y eso tiene que ver un poco, uno, con las nuevas tecnologías, la visibilidad, la facilidad de comunicación desde dentro de la isla, empoderar eso, y dos, apoyar una iniciativa política que de verdad trabaje por los cambios en Cuba. La libertad de expresión no es un cambio en Cuba, ya hay libertad de expresión en Cuba, simplemente que se realiza de manera independiente. Yo fui libre y me expresé libremente en Cuba, bajo una dictadura totalitaria, pero los cambios políticos en Cuba sí faltan completamente. Iniciativas como el Proyecto Varela, que ahora mismo lanza una campaña por un plebiscito para que el gobierno cubano respete las firmas de más de 25.000 cubanos que se le entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular durante los años 2000, que respete esa firma y que convoque un debate a ver y le pregunta al pueblo cubano si quiere o no modificación en las leyes, si quiere o no el pueblo cubano que se le respeten sus derechos. Eso es una estrategia política. No tiene un presidente, no tiene un partido político, pero es una estrategia de cambios políticos que el gobierno cubano debe darle una respuesta o debe reaccionar represivamente como ha hecho hasta ahora.
eso también es importante apoyarlo, ¿no? Yo siento a veces que la disidencia cubana, que la oposición cubana dentro de la isla se ha abocado al camino de la denuncia, de la queja, de exponer cuán represivo es la dictadura cubana, que no es represiva hoy, ni creo que sea más represiva hoy que en el 1 de enero de 1959, incluso en la Sierra Maestra. Sigue igual de represiva porque son las mismas personas dispuestas a todos para conservar el poder. Sin embargo, a veces siento que la disidencia cubana y la oposición cubana, salvo contadas excepciones, se han olvidado de que debe haber un camino establecido políticamente para los cambios reales en Cuba y que esos cambios reales pueden ser efectivos mañana por la mañana, no cuando muera Fidel Castro, no cuando se gane en potencia o en mayor visibilidad y comunicación de la sociedad civil, no. Esos cambios políticos dependen de la ley cubana, de la modificación de la ley cubana a través de los mecanismos que quedan todavía, de las brechas legales que le queda a la Constitución cubana, para demandar mayores espacios de libertad dentro del país y mayores espacios de acción política y de asociación política dentro del país. No basta con fundar un partido político independiente en Cuba y que el gobierno no lo reconozca. Hay que obligar al gobierno a reconocer su propia ley, la ley de asociaciones que existe en Cuba, y que reconozca a las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos pacíficos como la Dama de Blanco, el Movimiento Cristiano Liberación, cualquier otro partido político que se pueda crear dentro de Cuba. Forzar al gobierno cubano a que reconozca que no puede seguir gobernando en soledad, que el Partido Comunista es ilegítimo, aunque sea legal, porque está gobernando en soledad. Y eso no ocurre en ningún país civilizado del mundo. En ese sentido, Cuba es una finca feudal. El fidelismo es un fenómeno feudal. Y la disidencia cubana tiene que aprender a ser una disidencia del siglo XXI e imponerle esa institucionalidad y esa legalidad al gobierno cubano a través de vías políticas, de cambio político. Son dos tendencias: la mayor visibilidad en las comunicaciones, en la denuncia, en la narración de las violaciones de derechos humanos que se realizan en la isla, pero también no olvidar nunca, y el exilio tiene una gran responsabilidad en esto, y las personas que tienen solvencia política o poder decisor en las instituciones del exilio y las ONG tienen una gran responsabilidad en esto, apoyar el cambio político en Cuba. Entonces podemos decir que en este momento sigues protagonizando el postproceso cubano como una especie de puente. ¿Pero te gustaría regresar en algún momento a Cuba bajo otras circunstancias? Yo creo que el regreso a Cuba cada vez va a ser más fácil y más inminente. En este momento he encontrado un sentido de mi vida en esta labor que estoy haciendo de conexión con la sociedad civil cubana. Desde afuera no sé la percepción que se tenía de Orlando Luis Pardo Lazo, de su blog Lunes de Posrevolución, de sus columnas en Diario de Cuba y en otras revistas independientes, pero Orlando Luis Pardo Lazo dentro de Cuba perdía el tiempo olímpicamente. Dentro de Cuba, un movimiento entre Marianao y Lawton son 3 horas y una bronca con el chofer y una discusión que puede terminar en un tribunal, problemas familiares, problemas de comunicación, problemas de represión y arrestos constantemente para que no realizara una pequeña exposición fotográfica, para que no participara de la misa del Papa Benedicto XVI, como estuvo arrestado 3 días junto a cientos de disidentes. Y ahora, en los Estados Unidos, he encontrado una cosa que yo no sabía que existía, que es el tiempo de la vida humana. He encontrado que el tiempo de mi vida es, primero, limitado. Se va a acabar mi vida humana. Y en ese tiempo yo quiero ser tan efectivo como sea posible para lograr la democratización de mi país. Sé que dentro del país es importante, pero sé también que el hombre que pensó la nación cubana la pensó fuera de Cuba. Y como te mencioné ahorita, cuando fue a la isla, perdió la vida de un ramalazo de un militar cubano que no entendió su opción civil, y también de una bala española, y después fue rematado por un guerrillero cubano que combatía a favor de España. O sea, el destino de José Martí en el país fueron 3 semanas. ¿Es eso lo que yo quiero para mí ahora? Ser anulado, ser erradicado dentro del país, o por lo menos entrar en la lógica de la represión, la denuncia, el arresto, la liberación. A veces siento como que eso no es lo que necesita en este momento mi país. Por supuesto, no les recomiendo a nadie ni que se radique afuera, ni me he radicado yo afuera de Cuba. Pero sí les recomiendo a las personas que cuando salgan de Cuba, a veces los activistas han salido 5 veces, 6 veces en el mismo año. Casi que no estás en ninguna parte tampoco. Casi que ya no eres un activista de Cuba porque has estado 7 meses viajando y 5 en Cuba. Yo he preferido por el momento, en lugar de estar 7 meses afuera y 5 en Cuba, o al revés, 5 afuera y 7 adentro, estar los 12 meses fuera en los Estados Unidos, para poder estar más cerca de Cuba, para poder estar más cerca de las instituciones que han pensado Cuba. Puede ser más seguro para mí, quiero seguridad para mí y para mi familia y para las personas que quiero. Pero también quiero hacerme mucho más intolerable para el gobierno cubano estando afuera. Y en ese sentido no es una opción fácil tampoco.
por la distancia familiar, por la distancia del país, pero también por el peligro al que me estoy exponiendo viviendo en un país que no conozco, donde el gobierno cubano puede llegar a mí muy fácilmente si en algún momento logro echar a andar los proyectos que quiero echar a andar, que involucran a instituciones incluso del gobierno de los Estados Unidos, instituciones democráticas de este gobierno y de otros gobiernos de Europa y de la Comunidad Europea, que parece que ya no le importa el despotismo en Cuba, y quiero reactivar una serie de proyectos si me dan las energías, si me da mi capacidad intelectual, si encuentro las posibilidades para hacerlo desde un marco académico, institucional, político, echar a andar una serie de proyectos que tienen que ver con el cambio político en mi país hoy. Y eso incluye, como te mencioné ahorita, el apoyo a un plebiscito o a una campaña que vaya encaminada a una pregunta que tenemos el derecho los cubanos de hacernos a nosotros mismos. Los cubanos tenemos derecho, incluso por ley castrista, de hacernos una pregunta a nosotros mismos para definir el destino de la nación. Esa pregunta es escamoteada por el gobierno cubano y no quiere ni oír hablar de eso. Bueno, pues tenemos que hablar de lo que el gobierno cubano no quiere que se hable. Y cuando todo el cambio esté dado, ¿te gustaría regresar allí a trabajar ahí, a hacer, por ejemplo, esos proyectos ahí, a trabajar en universidades? ¿Tienes algún sueño así para hacer en Cuba? Si Cuba despertara en algún momento y llegáramos a la democracia, que me puede sorprender dentro o fuera de Cuba, que me puede hacer regresar en el minuto cero o me puede hacer huir para siempre del país, eso depende, porque se supone que será un país normal, con instituciones normales, que no va a depender de Orlando Luis Pardo Lazo ni de ningún otro caudillo para funcionar bien, sino de la energía de toda la nación que va a poder expresar lo mejor de sí, va a poder ejercer sus derechos, que son del pueblo, no del gobierno ni del régimen democrático. La democracia no da derechos al pueblo. El pueblo tiene esos derechos, el ser humano tiene esos derechos de por sí, por ser ser humano, o de lo contrario no es ser humano. Por eso los totalitarismos asiáticos destruyen la noción del ser humano y se vive una vida que no es humana. Es una vida que puede ser exterminada en el matadero, con perfecta legitimidad, porque no es humana, no son seres vivos, son números de una estadística perversa de Estado. Esa democracia me puede sorprender dando clases en una universidad de La Habana, libre, pero por las tardes, tal vez viajando a Brown para continuar con mi programa de literatura cubana que quiero desarrollarlo para los jóvenes norteamericanos o del mundo entero, porque en Brown estudian jóvenes del mundo entero. O sea, Cuba como parte del concierto de las naciones modernas y no como la excepcionalidad revolucionaria, dictatorial, totalitaria que es hoy. No. La aspiración que tenemos los cubanos cuando esos cambios pasen, el precio que nos traiga como nación, es que Cuba pueda ser un país como cualquier estado de los Estados Unidos, es un país libre, como cualquier estado de la Unión Europea es un país libre. Por lo tanto, no estamos hablando de nacionalismo ni provincianismo, sino de un país que se puede insertar en las grandes alianzas y uniones democráticas y libres del mundo civilizado, del mejor mundo. No queremos una Cuba que sea empobrecida y llevada a la barbarie, muchas veces violenta, ¿no? En la que se ha subsumido el tercer mundo, muchas veces por los propios dictadores del tercer mundo. Queremos una Cuba que sea libre, con un gobierno moderado, pequeño y que pueda formar parte de lo mejor del primer mundo, más allá del estatus económico. O sea, se trata, en mi opinión, de la diferencia entre los estados barbarie y los estados que buscan la civilización y la liberación del hombre. En una Cuba liberada, los cubanos no vamos a tener que hacer este tipo de preguntas de que si te gustaría estar en Cuba o no, porque Cuba va a ser parte del mundo. Y estar en Cuba va a ser como estar en Washington, D.C., como estar en Copenhague, o sea, en cualquier capital libre del mundo.